Saludos, feliz tarde, dando continuidad al video anterior donde conversamos sobre el sistema carotidio. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el sistema vértebro-basilar, ya para terminar con estas dos charlas de la irrigación del sistema nervioso central. Iniciamos de igual forma en esta diapositiva, en donde observamos el arco aórtico con las distintas ramas que surgen de este. Vemos que el lado derecho va a surgir del arco aórtico el tronco brachiocefálico, que posteriormente se va a dividir o va a originar la arteria carótida común y la arteria subclavia. Del lado contralateral vemos entonces que estas dos arterias se originan de forma distintas en el arco aórtico, como tenemos acá la arteria carótida común, que ya la mencionamos en el video anterior, y la arteria subclavia. Importante en esta charla es mencionar la arteria subclavia, ya que de esta surge una arteria que es la que va a dar origen al sistema posterior o el sistema denominado vértebro-basilar, que es el que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos entonces a hablar del sistema vértebro-basilar como tal, iniciando con la arteria vertebral. La arteria vertebral, como la acabo de mencionar, sabemos entonces que surge de la arteria subclavia y que de esta entonces va a ascender por el cuello, va a entrar en lo que son los agujeros transversos de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Sabemos que por C7 no entra, sino que a partir de C6 es que comienza a introducirse por los agujeros transversos para poder entonces posteriormente llegar a la cavidad intracraneal. Dependiendo del sitio en donde esté, vamos a tener distintos segmentos de la arteria vertebral. Un segmento B1, que es el segmento denominado preforaminal. Este segmento es desde el origen de la arteria subclavia hasta el sitio, en este caso sería el foramen o el agujero transverso de C6, que es por donde comienza a introducirse a través de estos. Ya a partir de este agujero hasta la emergencia desde C1, entonces denominamos como B2 o el segmento foraminal. Este segmento foraminal va a discurrir a lo largo de los agujeros transversos desde C6 hasta C1 para posteriormente entonces convertirse en el segmento B3, que es el segmento extradural o extraespinal. Este segmento extraespinal va a ser una curvatura, como lo vemos en la imagen, para posteriormente ubicarse o penetrar lo que es la dura madre que se encuentra a nivel de la base del cráneo para llegar a la cavidad intracraneal y convertirse entonces en su segmento B4, que vendría siendo el segmento intradural o intracraneal. Vemos acá imágenes de angiografías por sustracción digital o angiografías computarizadas, en donde tenemos a la arteria vertebral en sus distintos segmentos. En esta visión lateral observamos cómo transcurre por los agujeros transversos, posteriormente por encima de C1 se hace en su porción B3 extraespinal y entra a la cavidad craneal. Observamos acá entonces cómo hace la curvatura, llega por encima del agujero transverso de C1 para posteriormente entonces entrar a la cavidad craneal. Una vez que la arteria vertebral entra en su porción intracraneal, se va a unir con la arteria vertebral contralateral y va a formar la arteria basilar. La arteria basilar sabemos que se encuentra en la fosa posterior, al igual que las arterias vertebrales, se encuentra en la fosa posterior por delante del puente y va a generar ramas que son importantes mencionarlas y que son ramas que mencionaba Roton, que forman parte del circuito vásculo nervioso de la fosa posterior. Observamos acá entonces estos circuitos vasculonerviosos que mencionaba Roton, en donde tenemos un circuito superior que está relacionado con la arteria cerebelosa superior, o también conocida como la SUCA, un circuito medio relacionado con la arteria cerebelosa anteroinferior, también conocida como la AICA, y un circuito inferior en donde está en relación con la arteria cerebelosa posterior inferior, también denominada pica o paica.
Estos tres circuitos son importantes mencionarlo, que son los que dan irrigación a todas las estructuras que se encuentran en la fosa posterior. Vemos entonces nuevamente acá los tres circuitos que acabamos de mencionar, uno superior, medio e inferior. Estas otras ramas que menciona esta flecha blanca son las arterias perforantes que van a irrigar todas las estructuras que se encuentran a nivel del puente. Una primera rama importante de la arteria basilar, o en este caso de la arteria vertebral, que es una de las ramas terminales de la arteria vertebral, es la pica o la paica, la arteria cerebelosa póstero inferior. En la mayoría de los casos, como observamos acá, esta arteria se origina de la arteria vertebral, pero podemos también tener consideraciones anatómicas o variaciones anatómicas en donde la arteria paica se encuentra surgiendo de la arteria basilar. Esta arteria se divide en varios segmentos como lo vemos en la imagen. La primera es un segmento medular anterior que va desde el origen de la arteria pica, en la arteria vertebral en este caso, hasta la porción inferior de la oliva. Posteriormente vamos a tener un segmento medular lateral que se va a encontrar desde la prominencia olivar inferior hasta el origen de los nervios 9, 10 y 11. Posteriormente viene un segmento ascendente, que es el segmento tónsilo-medular, que comienza donde la pica pasa posterior a los nervios craneales bajos y termina donde asciende sobre la superficie medial de la amígdala. Posteriormente vamos a tener un segmento que se denomina telovelo tonsilar, que inicia a la mitad superior de la amígdala hasta cuando sale a través de la fisura entre la amígdala y el vermis, buscando ya la corteza de los hemisferios cerebelosos. Y por último vamos a tener entonces el segmento cortical, que va a llegar a la parte cortical de los hemisferios cerebelosos, como ya lo mencioné y como lo observamos en este gráfico. Otra de las ramas importantes de la arteria basilar son las ramas perforantes. Las ramas perforantes, que apenas la logramos visualizar acá, van a irrigar lo que es la sustancia perforada posterior, van a irrigar las estructuras que se encuentran como tal en el tronco encefálico, como son los tractos córtico-espinales, córticos vulvares, los núcleos pontinos, los lemniscos, los fascículos, los núcleos motores del mesencéfalo y de la protuberancia. La otra arteria proveniente de la arteria basilar es la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebelosa anteroinferior, que vendría siendo esta que observamos acá. Inclusive acá es un poco más difícil de verla en la visión, en la vista lateral, pero vendría siendo estas, las de ambos lados. La arteria cerebelosa anteroinferior va a irrigar la parte anteroinferior del cerebelo, la parte dorsolateral del bulbo raquídeo en su porción superior, va a irrigar la parte lateral del puerto inferior, va a irrigar la protuberancia ventrolateral, va a irrigar también los tractos espinotalámicos, los núcleos del trigémino, del facial, del vestibular y del nervio coclear. Asimismo, va a irrigar las raíces de los nervios craneales 7, 8 y a su vez el oído interno. Esta arteria cerebelosa anteroinferior se va a dividir en segmentos. Premeatal, que va desde el origen de la arteria basilar hasta el origen del nervio séptimo y octavo, va posteriormente a continuarse como un segmento meatal, que está relacionado con el conducto auditivo interno, y un segmento postmeatal, que está relacionado ya con el trayecto del nervio abducens. En esta imagen observamos un poco mejor lo que es las arterias cerebelosas anteroinferiores, tanto la arteria cerebelosa del lado derecho como del lado izquierdo, con todas las porciones que acabo de mencionar. Ya otra de las ramas de la arteria basilar vendría siendo la arteria cerebelosa superior, que la observamos acá y la observamos acá en una vista anterior. Esta arteria cerebelosa superior
va a irrigar tanto la superficie superolateral y paramedial de los hemisferios cerebelosos, va a irrigar también la superficie superior del vermis cerebeloso, los pedúnculos cerebelosos superiores y el núcleo dentado. Los segmentos de esta arteria cerebelosa superior van a ser ponto mesencefálico anterior, también denominado como pontino anterior, que va desde el origen de esta arteria hasta la porción lateral del tronco encefálico. Está el segmento ponto mesencefálico lateral, que va desde esta porción lateral del tronco del encéfalo hasta la fisura cerebelo-mesencefálica. Está el segmento cerebelo-mesencefálico, que se va a encontrar desde esta fisura cerebelo-mesencefálica hasta los pedúnculos cerebelosos. Y posteriormente se tiene el segmento cortical, que va desde la superficie superior del vermis y los hemisferios cerebelosos. Ya tendríamos también entonces, para terminar, la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior se divide en segmentos de igual forma dependiendo del sitio por donde ésta vaya recorriendo a nivel de la incisura tentorial. Lo primero que tenemos es un segmento denominado como P1 o también denominado segmento precomunicante, que va desde el origen de la arteria o la bifurcación de la arteria basilar en esta arteria cerebral posterior hasta el sitio donde se origina la arteria comunicante posterior. Una vez acá, entonces ya tendríamos el segmento P2 y el segmento P2 se va a dividir en un segmento P2A, que es el denominado crural, que va en todo lo que es esta cisterna, que es la cisterna crural, y posteriormente va a dividirse en el segmento P2P, que es el segmento que se va a ubicar en lo que es la cisterna ambiens. Una vez que pase este segmento P2, la arteria cerebral posterior se va a convertir en segmento o va a continuarse como un segmento P3 o el segmento denominado cuadrigeminal, que va a estar ubicado a nivel de la cisterna cuadrigeminal. Y ya posteriormente entonces va a llegar a lo que es la corteza cerebral para continuarse como el segmento cortical. Esta arteria cerebral posterior va a generar distintas ramas a lo largo que va ubicándose en su recorrido a través de la incisura tentorial. Una de las ramas es la rama hipocampal. Vamos a tener también la arteria coroidea posteromedial. Tendremos la arteria temporal anterior, está la arteria temporal media, la arteria temporal posterior, la arteria coroidea posterolateral, que en este caso sería esta, la arteria coroidea posterolateral. Tendríamos la arteria esplenial y la última o las últimas vendría siendo la arteria, que son ramas corticales ya, que vendría siendo la arteria parieto-occipital y la arteria calcarina. Ya con esto entonces hemos estudiado todas las ramas y las arterias que se ubican en el sistema vértebro-basilar. Para culminar, vemos esta imagen que es el sitio de irrigación de la arteria cerebral posterior en el encéfalo. Observamos entonces que es parte de lo que es la cuña, el giro lingual. Si lo vemos por la cara medial a la corteza cerebral, vemos que en la parte posterior, de la cara superexterna, que vendría siendo el lóbulo occipital, y el giro temporal inferior también es irrigado por la arteria cerebral posterior. Y en la cara inferior observamos que todo lo que es el lóbulo occipito temporal, excepto el polo del temporal, es irrigado también por la arteria cerebral posterior. Ya no me queda más que agradecer por ver el video. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse al canal y seguiré subiendo videos prácticos y completos sobre la anatomía y otros temas de interés en la neurocirugía. Muchas gracias.